Bueno, pues tiempo de conversación para iniciar esta semana. Vamos a hablar en el ámbito de la política, porque es un cargo público, pero cosas que tienen que ver más con lo social y con algunas cuestiones casi siempre, digamos, envueltas en pequeños dramas sociales, pero que en ese departamento hay mucho más allá justo de todas estas cosas, ¿no? Del atender directamente a las personas más vulnerables. Hablamos con Carmen Morales, que es directora general de Protección a la Infancia y a la Familia del Gobierno de Canarias. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, muy bien. Muy buenas tardes y muy bienvenida. Un departamento, Carmen, que, en fin, es bonito en el sentido de que se trata directamente con personas que se puede echar una mano, que se puede ayudar, pero al mismo tiempo me imagino que tiene que ser un tanto duro porque se trata de cuestiones justamente de familia, de niños, y no siempre, lamentablemente, me imagino que se puede llegar hasta la solución final, ¿no? Sí, es duro, es otra realidad. Piensa, en Canarias hay 359.000 menores de 18 años, entonces la verdad que 2.000 pertenecen al sistema, 2.000 entre comillas, soy su madre, su tutora legal, y es una gran responsabilidad, pero luego también hay pequeños gestos, pequeñas cosas que podemos ir haciendo, y la verdad que también tiene su parte buena, también ayudamos a las familias, y entonces es un reto bonito y duro. También, y duro. Sí. Por comparar un poco, digamos, la visión que tenía usted antes de entrar dentro de ese departamento, que es la misma que puedo tener yo o cualquiera de las personas que nos está viendo en general, y que vemos, bueno, pues una Lanzarote de una manera, una Canarias de una manera, pero hay otra realidad. ¿Creía usted que había esa otra realidad? A ver, a mí me costaba porque, claro, yo vengo del mundo de la docencia, con lo cual, pues, he estado muy vinculada a ella, y además yo daba clases en Tinajo, y en Tinajo, pues, hay un centro de menores, con lo cual mis alumnos, algunos procedían de ahí, y de hecho, pues, algunos pues, fueron alumnos, y ahora, pues, como he dicho, pues, soy su tutora. Entonces conocía algo, pero la verdad es que no llegas a conocer, desde aquí, desde el puesto en el que estoy ahora, pues sí que tienes más conocimiento. Son niños que llevan una pesada mochila a sus espaldas, que al fin y al cabo pues son productos de sus circunstancias familiares, y la verdad que, bueno, que hay muchas entidades que les ofrecen una oportunidad, que nosotros también se las ofrecemos, que tenemos pues varias salidas, y entonces pues nos queda eso, es decir, sí es verdad que hay niños que hay que declararlos en desamparo, niños que pues sus madres son sedentes, es decir, nada más nacer el niño ya se queda en el hospital, y ese niño pues ya pasa a una familia de adopción, y bueno, pues mucho mejor esa opción que no que esos casos que vemos en la prensa. Pues ciertamente no. Los centros de menores siguen siendo centros de acogida de niños de 0 a 18 años menos un día. ¿En la misma casa pueden convivir? No, vamos a ver. ¿Así? Los centros de menores, que hay varios y los gestionan distintas entidades, y que la línea a la que vamos es a pequeñas casitas donde haya como una especie como de unidad familiar. De 0 a 3, de 0 a 3 años, la ley nos obliga a que no haya menores en centro. O sea, incumplimos, pero porque son muy poquitos los casos en los que incumplimos, pero porque hay unidad familiar, hay 2 o 3 hermanos. Entonces, claro, ¿qué prevalece? ¿Separar a esos hermanos o que esos hermanos sigan juntos aunque sea en un centro? Luego, pues nosotros, o sea, mi objetivo es que de 0 a 6 no haya ni un solo niño en residencia, y de hecho pues tenemos un programa de acogimiento familiar que hemos comentado antes, que sí que es verdad que es duro, es verdad que son durante 2 años, pero de verdad que yo animo a todas las familias a que por lo menos se lo cuestionen. Simplemente vamos a cuestionarlo. No tienen por qué ser una familia, cualquier persona monoparental, o sea, cualquier persona que esté casada, que no esté casada, que tenga su novia, o sea, puede ser apto. Se les hace lógicamente un estudio, y son 2 años. Los testimonios que a mí me llegan de esas familias que durante 2 años regalan su amor a esos niños es de: yo vuelvo, yo quiero seguir en el banco de familia, porque sí es verdad que todo el mundo se pone en el otro lugar, decir, es que lo voy a pasar muy mal cuando se vaya, y es verdad, lo vas a pasar mal porque tú durante esos 2 años vas a crear unos vínculos, pero luego el niño desaparece, es decir, ahí se siguen manteniendo las relaciones, pasa a ser como un tío o una tía. De hecho, tenemos una experiencia muy bonita que se han unido, que hacen un encuentro de familias adoptantes con familias acogentes. Y entonces, pues, la verdad, se mantiene el vínculo, y para los niños, ellos
saben que ellos se adaptan a todo y dice, bueno, me acuerdo del caso de uno que decía, yo nací en la breguita de una señora que no me podía tener, me acogió mi tía, su tía, familia acogente, y ahora tengo unos padres adoptantes. Entonces, para ellos es como una normalidad y desde luego a nadie se le escapa que es mucho mejor crecer en una familia claro. Sí, que en una residencia. En un domicilio que en una residencia. ¿no? Por muy bien que se trate en las residencias, que en la residencia se les da mucho cariño, pero es mucho mejor una familia. ¿Y qué nivel de conciencia tenemos en general los ciudadanos en función de ese programa? ¿Hay lista de espera o al contrario, hay muchos niños en espera de una familia? Hay niños, o sea, a partir de 6 años, pero claro, todo el mundo considera que es más fácil coger a cuanto más pequeños mejor, ¿no? Lógicamente de 15, 16 es más... No los acogen tanto. Tenemos unas 150 familias ahora mismo y desde luego hacemos reuniones y damos información en todas para que todos aquellos que se quieran animar llamen al 112 y se interesen por este proceso de acogimiento. Y luego ¿En Lanzarote hay también? Sí, en Lanzarote hay, sí, tenemos en Lanzarote. Y luego lo otro que me preguntabas, perdona, porque ¿qué pasa con los 18 años? ¿no? Es decir, de 0 a 18 años, pues también tenemos un programa de extutelados, es decir, esos niños que pertenecen al sistema, ¿no? Que han pasado la mayoría de sus vidas con nosotros, cuando cumplen 18 años, no es decir, hola, abre la puerta y te vas, es decir, pues tenemos unos programas, unos pisos tutelados para esos menores, mayores, pero que bueno, que ya son mayores, ¿no? Para ello, que si cumplen, lógicamente tienen que cumplir, ¿no? Pues entonces se les hace un acompañamiento, es como si viviesen en un piso compartido, si quieren estudiar, pues también se les ayuda y desde luego hacemos un acompañamiento con esos menores. Bueno, menores no, que no son menores, que ya son mayores. Sí, pero siguen siendo todavía muchos de ellos con necesidad de acompañamiento, ¿no? Para ir eliminando, bueno, pues preguntas que pueda tener la gente a la hora de estas cuestiones. En islas pequeñas, como es el caso de Lanzarote, en el caso de las familias de acogida, se puede dar perfectamente el caso de que a la madre o el padre biológico, es verdad que se les ha retirado y están en un centro de menores por algo, ¿no? Vivan en la misma ciudad, vivan en el mismo pueblo, y no se han producido, digamos, roces, ruidos entre familias de acogida y los padres que no admiten esa situación, o que, en fin, cada uno tendrá su historia e irán a por los niños o lo que sea. A ver, en principio los padres biológicos, cuando se aplica una medida de estas de desamparo, primeramente es desde los ayuntamientos. O sea, los 88 municipios de Canarias, desde la Dirección General les pagamos, y pagamos bastante, o sea, es decir, fomentamos que todos tengan su equipo de intervención con la familia. Entonces, durante esos 2 años que el menor está en acogimiento, se trabaja, se interviene con la familia, tanto con el padre como con la madre, para que normalicen su vida, para que vuelvan a tener, o sea, esos fallos que han cometido como padres, por llamarlo de alguna manera, pues en esos 2 años se les da. Si se les da, se interviene con ellos, se les da unas pautas, se les hace seguimiento. Si en esos 2 años pues no, esa familia biológica pues no lo consigue, lógicamente ese niño ya pasa pues o a adopción o a residencia, es según, porque luego también con el tema del acogimiento hay acogimiento familiar en extensa, o sea, para la abuela, la tía, o sea, que quiera que se hace cargo de ese menor. También, luego también tenemos acogimiento especializado, son aquellos niños que tienen algún tipo de enfermedad o tienen algún tipo de discapacidad, pues hay pues enfermeros o logopedas o médicos o según sea su discapacidad, que se hacen cargo de ellos. Y entonces, pero la otra pregunta es, generalmente no suele haber choque, todo lo contrario, o sea, los padres pues conocen, lo asumen y se mantiene, hay un régimen de visitas también con esos menores, pues lógicamente no se desvinculan totalmente de su familia. Bueno, ¿qué hay que hacer para formar parte de ese grupo de familias o de personas o en fin, de quien quiera ser, formar parte de esa bolsa de bueno, acogedores? Pues, tienes que ser mayor de 25 años, tienes que tener tu vida resuelta, claro, tú tienes que tener pues unos ingresos, le tienes que ofrecer una comodidad normal, como cualquier familia normal, y sobre todo tienes que tener el certificado que no tienes antecedentes penales ni sexuales, claro. Vale, ya. Y luego, y estar equilibrado, es decir, un psicotécnico, alguna cosa de estas, les hacen alguna prueba, un estudio. Claro, primero se dan los cursos de formación, luego se hace una valoración, se hace un estudio, se ve el perfil,
Entonces, pues, quieres un niño, una niña, si son hermanos, hay casos de verdad, de verdadera generosidad. Yo conozco una pareja que adoptó 6. ¿Sabes lo que es adoptar 6 hermanos de repente en tu casa? Eso es la revolución. O, por ejemplo, claro... 6 de golpe. 6 hermanos de golpe. Oh. Sí. Sí, sí. Y están encantadísimas. Ella es una pareja de chicas. Ella decía, teníamos una vida organizada, mi casa perfecta, totalmente minimalista, nos íbamos de vacaciones y ahora es un caos, pero un caos maravilloso, porque claro, de repente 6. Sí, sí. Bueno, pues es una de las opciones, decíamos, de la Dirección General de Protección de la Infancia y de la Familia. Hablando de familias, ¿cuál es el problema, digamos, más general que tratan ustedes cuando se les acerca a alguna familia? ¿Pero problemas? Sí. Estamos teniendo muchos problemas ahora mismo con el tema de la violencia filioparental. Eso es algo que está desgraciadamente en auge, niños pegándole a sus padres. Sí. El tema de la droga vuelve a repuntar. Estaba como, parece que las campañas o que los chicos pues lo tenían como un poco así, que no se drogaban tanto, pues sí, ha vuelto a repuntar. Y el tema de la ludopatía infantil es otro de los graves problemas que nos hemos encontrado. Aparte de los normales, pero pues, chicos que no estudian o chicos que pues no que sé, pues se fugan de casa, pero que me llame a mí la atención, que sea de novedad, pues esos 3. Ajá. Y cada vez son más precoces este tipo de comportamientos, tanto de ludopatía como de drogadicción, bien sea con alcohol o con otras sustancias. Cada vez es más frecuente, sí. A partir de los 12 años tú ya ves desde el tema de las redes sociales, el tema de la ludopatía, el ejemplo que dan esos famosos deportistas animando a jugar online. Y aparte es que con el tema del móvil, o sea, el móvil es una buena herramienta, pero luego también es una ventana al mundo, a muchísimas cosas que los menores no deberían a esa edad tan temprana estar viendo, y todos prácticamente a partir de los 14 años pues tienen un móvil. ¿Y su departamento, el gobierno, tiene algunos programas para que los menores hagan un uso responsable de este tipo de herramientas, para que los mayores, los padres, sepamos de qué manera, digamos, encaminar el comportamiento de nuestros hijos con estos cacharros? Sí, yo la verdad que estaba muy preocupada con el tema esto de las tecnoadicciones, de las nuevas tecnologías, y entonces hemos encargado a través de un catedrático de psicología clínica que se llama Juan Capafons, nos ha hecho un manual. La verdad que el manual son 400 páginas, que no lo vamos a publicar, pero sí que lo vamos a colgar en la web de la Dirección General para que todo aquel que quiera tenga acceso. Pero además, sí que aparte de eso fue iniciativa de decir, por favor, me hace falta una herramienta práctica. Será también que yo vengo de la docencia y veo a los padres que decir, pero ¿qué hago? Es decir, necesito respuesta exacta, o sea, ¿cuántas son las horas que yo no puedo permitir que mi hijo esté más de cuántas horas? O sea, ¿qué normas tengo que poner? Entonces, hemos hecho una guía, que todavía estamos a punto de sacarla, está ya en el horno ya, para consejos reales. Es decir, normas, pues, por ejemplo, da buen ejemplo a tu hijo. O sea, tú, ¿cuántas veces le dices a tu hijo, espera? Y estás tú. Y estás tú, ya. Espera. O pues, todos hemos visto en el restaurante, ¿no? Ves al pobre niño ahí todo aburrido y los padres... No, al revés, ¿no? Pero quizás como nosotros somos los adultos... Está la niña enchufada al tucutucu y los padres ahí. Sí, pero también vamos a dar nosotros ejemplos. Entonces, la guía va acompañada de testimonios reales, con consejos, y a mí me parece que va a ser muy útil y que va a ser una buena herramienta. Carmen, ¿y qué nivel de coordinación existe entre su Dirección General y la Consejería de Educación para que todas estas cuestiones se lleven a las escuelas a modo de charlas, de actividades extraescolares, en fin, de que los niños se enteren? Bueno, pues eso fue una de las primeras cosas que hice cuando entré en la Dirección General, fue sentar en una mesa educación, sanidad, juventud, y nosotros decir, a ver, porque al fin y al cabo el niño es el mismo. Entonces, ¿qué está haciendo educación? ¿Qué hacemos nosotros? Hicimos un vaciado de los programas, nos salieron unos 35 programas, porque por ejemplo, educación en el tema del acoso, pues es muy bueno, o sea, ya tiene todos sus programas, pues lógicamente yo en acoso no voy a invertir absolutamente nada, porque ya están ellos. Entonces, sí que colaboramos y trabajamos y vamos al ritmo. Vamos, nos coordinamos pues para no pisarnos los temas, pues decir, bueno, tú invierte más por aquí, nosotros por el otro lado. O sea que sí. ¿Le llegan también casos de bullying a su departamento? Nos llegan, pero lógicamente el bullying suele ser más en los centros. Entonces los centros pues ya se encargan, pero también
con las redes sociales y con el móvil, el acoso sigue en las redes sociales. Cuando acaban las dos, cuando acaba la jornada escolar, el niño sigue sufriendo acoso. Entonces ahí la verdad que nos queremos coordinar y trabajar conjuntamente. Y Lanzarote, en este mapa que estamos dibujando, ¿qué papel ocupa? ¿Papel relevante, preocupante? ¿Estamos fuera de estadísticas? No, Lanzarote está en estadísticas y además la realidad de Canarias de una provincia a la otra es muy distinta, porque sí que las islas capitales, las dos capitales, comparten realidades, pero claro, La Gomera, El Hierro y La Palma, que son islas prácticamente envejecidas, pues no comparten la realidad del sur de Fuerteventura, el sur de Lanzarote, o sea, donde hay pues muchos niños que pues sus padres no son canarios y no tienen ese arraigo, no tienen esa red, y están niños que están solos, niños con la llave, o sea, niños que llegan a casa y tienen la comida en el microondas y luego pasan la tarde solos, porque claro, lógicamente sus padres están trabajando, o sea, ellos están buscándose los garbanzos para ayudar a su hijo, pero su hijo al final pues está solo. Entonces hay realidades duras y complicadas. Sí. ¿Estás satisfecha con la respuesta que pueden ofrecer ustedes? Yo creo que sí, pero podemos hacer más, lógicamente, y sobre todo una de las cosas que yo hago mucho hincapié es con la intervención del ayuntamiento, porque el ayuntamiento es el que está cerca de la familia y cerca de los jóvenes. Por ejemplo, nosotros vamos a destinar una partida al tema de la pobreza infantil y la voy a destinar directamente a los ayuntamientos, porque los ayuntamientos son los que cuando el vecino tiene un problema, es decir, va ahí, va a los servicios sociales de ahí, y sobre todo ese dinero lo vamos a destinar a equiparar, es decir, si un niño se quiere apuntar en el equipo de fútbol, pero es que luego los padres no le pueden pagar el equipaje o los traslados, pues ahí será ese dinero. Lo hemos puesto de tal manera que sea muy amplio o que todos los compañeros tienen su ordenador y él no se lo puede comprobar por la situación económica de la familia, pues ahí estamos nosotros, sí. Ajá. ¿Y la administración es ágil? Pues claro, ante este tipo de situaciones se requiere una cierta Con el reparto agilidad, del dinero claro. tenemos que ser ágil porque el reparto se tiene que gastar, se tiene que intervenir. Las y es un necesidades año, no entonces, pueden esperar, ¿no? No se puede esperar, sí. O sea que no es engorroso, sino que tratan de Sí, agilizar. no, aparte de eso es un reparto poblacional, entonces va un porcentaje, le damos un 20% más de solidaridad a los municipios más pequeños y para que se beneficien los 88 municipios de Ya, Canarias. ¿para ayuntamientos más cumplidores que otros o más eficaces que otros? ¿O ustedes ahí no entran, digamos, en cuanto a que justifiquen? Es la primera vez que nos llega que vamos a dar esta partida. Entonces, yo sí sé y sí que me consta con la otra partida que destinamos para los equipos de riesgo de la familia. Entonces, ahí sí sé que hay un psicólogo, un trabajador social, un educador y sí que intervienen pues con la familia. Se han dado un montón de cifras acerca de pues la cantidad de niños que está bajo el umbral de la pobreza o de familias. ¿Son cifras reales todas las que se barajan? Bueno, eso fue a través de un índice, yo no sé con quién lo comenté, pero ahí hablaba de que 1 de cada 3 niños era pobre. Entonces yo estoy seguro que usted conoce a 4 menores. ¿Usted cree que de esos 4 menores que usted conoce, uno es pobre? ¿Pobre? En función, claro, es que depende de la vara de medir. Pobre Claro, si te comparas con qué, con quién, pero habrá algún índice. Sí, pero los índices no estaban muy... A ver, lógicamente hemos perdido poder adquisitivo, lo hemos perdido todo, lógicamente, pero hay niños que igual no se pueden ir, sus padres no se pueden permitir ir de vacaciones. Pero todos nos hemos tenido también que apretar el cinturón. Entonces, yo creo que la pobreza nosotros lo tenemos controlada, sabemos, yo creo que las cifras no son tantas, pero también como apunta, ¿no? Según con qué se compare. Pero que no es un panorama, digamos, que nos sitúe, no sé, me imagino que habrán tenido experiencias con otras comunidades autónomas, intercambian información y demás, ustedes también, ¿no? Sí, solemos intercambiar, pero bueno, que nuestras cifras, no están mal. Yo creo que no es tanto como decía la estadística, que un titular pues es muy fácil a la hora de poner y sobre todo la perspectiva con la que se da. Y lo que sí, con el tema de que a nosotros las críticas que nos ha llegado de por ser pobres le quitamos a sus hijos, entre comillas, jamás y nunca. O sea, la pobreza no es un indicador para el desamparo. Sí, puede ser el absentismo, por ejemplo, puede ser que los padres pues tengan adicciones,
pero ser pobre no es pobre, La ausencia de un techo también, aunque no sea del departamento de su competencia. Pero para ahí estaría el ayuntamiento y estaría vivienda y ahí se haría todo lo posible, pero no llega a declarar el desamparo a los niños. Antes de llegar a... Sí, el desamparo es lo último que vamos a hacer. Es decir, antes se trabaja con la familia. Y también tienen programas, digamos, más en positivo, en fin, lo de los programas de tecnoadicciones, lo de la información, etcétera, etcétera. Es decir, que no solo sea para niños que lo pasan mal, sino también para niños que... en general. En general, claro. Porque es sí, lo que pasa es que para niños en general como que pues todo el mundo ya hace más para los niños en general. Sí, es decir, pues por ejemplo, o sea, de todas las entidades que colaboran con los niños, pues solamente hay una en Canarias que colabora con niños con problemas y que encima son de desamparo, como San Juan de Dios. Es decir, para niños entre comillas normales, pues ya Ayuntamiento, Cabildo, o sea, ya hay mucho... Pues está bien que todos los recursos Pero vamos, que para mí son todos, es decir, para mí mis niños son los 359.000. Son 2.000 niños que están ahora mismo bajo tutela en el archipiélago, de todas las edades, bueno, ya hemos dicho entre 0 y 18 en el caso de los menores, y luego el seguimiento en el caso de los mayores, ¿no? Y aunque siempre las cifras son, digamos, duras y las estadísticas también, ¿casos de éxito son más o son menos de éxito? Vamos a decir que a los 18 ya pues salen, siguen tutelados, pero ya encuentran un trabajo y encaminan su vida, ¿o son aquellos que no acaban? Por ejemplo, niños con medidas judiciales en Canarias tenemos 140. O sea, 140. Pero mira la proporción, es decir, si son 140 niños con medidas judiciales, son 2.000 en desamparo y en total son 359.000, a mí me parece que es baja. Menores estamos hablando. Sí, de menores, siempre hablamos de menores, siempre, sí. Es decir que diría usted que se está haciendo un buen trabajo. Sobre todo porque ha cambiado, es decir, con el tema de medidas judiciales, antes era como más castigo, más punitivo, y ahora es más educación, más reinserción, más que ellos se vuelvan a ingresar en la sociedad. ¿Y qué falta, qué hace falta para que pueda desarrollar la política que tiene usted en mente, de 0 a 6 y de dividir, digamos, a los niños y a las niñas por tramos de edad en esas casas, en esos centros de menores? El acogimiento familiar también. Bueno, o sea, yo, de verdad, porque sí que tenemos centros y hay centros que funcionan muy bien, pero el tema del acogimiento, pues nos haría falta, porque tenemos 140 familias en toda Canarias, podrían hacernos ser un poco más. Unas cuantas familias más, ¿no? ¿Cuántas familias más? Bueno, pues nos ha encantado tenerle aquí a hablar de todos estos temas, y si viene de vez en cuando por aquí podremos hacer un seguimiento. Cuando quieras. Carmen, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues enseguida completamos la propuesta de este día en la tertulia con Dácil García, con Víctor Duque y con Dani Cabecera. Hasta dentro un momento.